Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Acaba de perder la selección venezolana en su segundo amistoso en Uzbekistán. Bueno, no acaba de perder, pero sí empató, perdió por penales. Un partido, la verdad, difícil de ver, que se vieron muchos ajustes tácticos en la selección vinotinto. No sé, para empezar, lo que vi del partido como tal es que Aramburu muy adelantado, Gleiker Mendoza como un lateral, como un carrilero, los dos haciéndolo de carrilero. Un primer tiempo bastante complicado que, a ver, vi los primeros, no sé, 5 minutos, después estuve 20 minutos sin ver el partido, después los volví a ver. Y cuando justo vuelvo a ver el partido, a saber qué habrá pasado en esos primeros 20 minutos, veo que el árbitro ve un penal completamente inexistente en el VAR. Menos mal que no lo pita. También el árbitro, un partido aparte, un partido horrible del árbitro que me imagino era kazajo o uzbeco, no sé qué era, pero todas las chiquitas en el primer tiempo, la verdad que fue un completo desastre. La verdad que si el árbitro pitaba ese penal, literalmente no creo que iba a pitar el mundial, pero bueno, si pitaba ese penal, para mí se estaba jugando la vida para pitar el mundial, pero bueno, no viene al caso. Eh, Pipo Rivas derrumbando al jugador uzbeco después de una buena parada de José Contreras en la jugada anterior del córner, también un buen partido del portero de Barcelona Ecuador. Y la verdad que hasta en media hora de partido, en el primer tiempo, la verdad que Venezuela le estaba pasando muy mal. También muchos ajustes tácticos, Teo Quintero como un tercer central, línea de tres aparte, o sea, una cosa totalmente fuera de lo habitual que se ve en la selección vinotinto. Aramburu de extremo, literal, casi de extremo. Hay un fuera de juego que le pitan a Aramburu que se nota que claramente en esa posición, a mi parecer, no lo veo tan cómodo. Después Gleiker Mendoza, literalmente el lateral derecho uzbeco, que cuántos años tiene, 18, 19, no sé cuántos tiene, se lo comió vivo a Leiker Mendoza. No fue un buen partido de Leiker Mendoza, pero a partir del minuto 30 Venezuela empezó a encontrar juego con Cristian Cáceres, con Telasco más que nada. También el propio David Martínez, Carmona detrás de Chuchu Ramírez al final. Había como un rombo en el mediocampo de Venezuela con Cristian Cáceres como único 5. Y luego Telasco, Carmona y David Martínez intercambiando posiciones. Aunque personalmente lo vi muy incómodo, sobre todo a David Martínez lo vi demasiado incómodo de esa posición de enganche, no sé qué era que estaba jugando David Martínez. Yo pensaba que Venezuela iba a jugar con un 4-3-3 normalito, no sé, pero para esto son los estos amistosos también, para probar. Me parece una buena propuesta la que hizo Venezuela en este partido. Tuvo mucho la pelota de Venezuela, pero la verdad que no atacó mucho, no fue muy incisivo. Sí, en el segundo tiempo sí tuvo más situaciones, pero le faltó rematar al arco. En el primer tiempo vimos nada más dos remates de larga distancia, uno de Chuchu Ramírez, que la verdad que la pasó muy mal en este partido. O sea, sobre todo Kusanov se desayunó al delantero del Nacional de Portugal, y no fue el partido ideal para Chuchu Ramírez, la verdad. Después, otro remate más de Telasco Segovia, poco más. La verdad que Uzbekistán en el primer tiempo tuvo mejores situaciones, tampoco fue un partido muy bueno, o sea, fue un partido muy chato, muy aburrido. Después del segundo tiempo hubieron dos chances para ambos conjuntos. Al inicio del segundo tiempo no me acuerdo quién fue, creo que fue de David Martínez o Telasco, Cáceres, ya ni me acuerdo. No, fue Chuchu Ramírez, que la quiso picar por arriba. Es la única chance que tuvo Chuchu Ramírez. La quiso picar por arriba después de una buena jugada de David Martínez y un buen pase de profundidad que, si mal no recuerdo, que fue de Aramburu. Después la quiso picar, yo no sé qué quiso hacer. Y la pelota que se marcha ni siquiera por arriba, porque no, se va por un costado. Y después Uzbekistán tuvo una chance, después de un error de Teo Quintero en la salida y a línea de fondo. Un partido, a ver, defensivamente de Quintero irregular. Y después Venezuela siguió con la pelota. Uzbekistán, un equipo mundialista que dependía de las subidas del delantero, el capitán, por cierto, Shumurov, y Kusanov, que la verdad un partidazo de Kusanov. O sea, literalmente corría a todos lados el Kusanov. O sea, no tiene sentido lo bien que jugó hoy Kusanov. Tampoco es que los delanteros de Venezuela sean muy rápidos, pero coño, fue un partido, la verdad que bastante bueno. La verdad que dio cátedra Kusanov, pero
En general un segundo tiempo muy aburrido también, Venezuela entró en lo mismo. Después salió Wilkerman Carmona, que anduvo dubitativo, entró Cariaco González y también había salido Chuchu Ramírez para la entrada de Salomón Rondón, que no cambió mucho la dinámica de Salomón. Sí ofreció pivotear más, pivotear más para que los mediocampistas como Telasco subieran y todo eso, pero no cambió mucho. Y la verdad que Venezuela no nos fabricó muchas más ocasiones. A ver, hubo una pelota en larga que el portero calcula mal, que Cariaco González no le llega literalmente por la edad, porque si fuese el Cariaco de Deportes Tolima hace 4 o 5 años esa pelota llegaba y bueno. Pero en general fue un partido muy chato, muy complicado de ver. También Uzbekistán con todos sus chances. Hay una parada de José Contreras tremenda con la cara. También Venezuela presenta muchos problemas defensivos a la hora de defender la pelota parada. Y bueno, yendo al uno por uno para empezar, José Contreras, el portero del Barcelona de Ecuador, claramente fue el hombre del partido para mí. En cuanto al seleccionado Vinotinto, muy seguro con los pies, tranquilo a la hora de salir jugando. Después, cuando tuvo que intervenir, sobre todo a salir a cortar en los balones parados, lo hizo muy bien. Y después, esa parada con la cara tremenda, quemarropa. Y otra más también por ahí que se me está olvidando. Muy buen partido del arquero. Después Teo Quintero, que lo tengo acá como lateral izquierdo. En realidad jugó como un tercer central. No sé, o sea, fue una línea de tres entre Quintero, Vivas y Ferraresi. La verdad es que Teo Quintero, bueno, no pudo filtrar muchos balones. Cuando quiso salir jugando le costó. También hubieron dos pases. Bueno, un pase para atrás de Teo Quintero, que bueno, que menos mal que el delantero estuvo lento, también la cancha estuvo un poquito floja. Bueno, en general un partido de 5 o 6 puntos para Teo Quintero, poco más. Lo mismo para Pipo Vivas, quizás un poquito mejor. Ferraresi más de lo mismo. Aramburu le costó mucho el partido de Aramburu. A ver, para mí Aramburu es un lateral puro. De hecho, cuando uno lo vea jugando en la Real Sociedad, es un jugador que si bien es cierto, sube el ataque, pero se queda como más centralizado, ¿no? Bueno, aquí Aramburu la hizo casi como si fuese un extremo puro. La verdad que no se aprovechan todas las cualidades que tiene el lateral derecho de la Real Sociedad. Después Cristian Cáceres, que también jugó un buen partido desde mi punto de vista, cortando, haciendo la cobertura a los laterales que subían mucho, a los carrileros, en este caso a Aramburu y sobre todo a Leiker Mendoza. Fue un buen partido de Cristian Cáceres, uno que otro detalle, pero por lo general anduvo bien. El partido de Telasco, bueno, a ver, un poquito lento, pero al fin y al cabo aceptable partido de Telasco Segovia. Pero después tanto Wilkerman Carmona y David Martínez yo lo vi muy incómodo, 10.000 veces mejor arrancando desde la banda derecha hacia el medio que directamente como un enganche más. Lo mismo para Wilkerman Carmona. Creo que fue el más flojo, pero no es por un tema de forma o cosas así, sino más que nada por el funcionamiento que tenía el equipo. Y Leiker Mendoza, que claramente no, creo que fue el peor partido de Leiker Mendoza de lo que vimos, de lo que hemos estado viendo, de todas sus participaciones con la selección nacional, sencillamente porque por la disposición táctica, o sea, toda la banda la tenía Leiker Mendoza. Tenía que correr para subir como para defender. Incluso estaba como lateral izquierdo. O sea, Venezuela formaba con línea de 5 y Leiker Mendoza era el lateral izquierdo. Algo totalmente impensado desde mi punto de vista para las características de Leiker Mendoza. Y sobre todo que es un jugador que se apoya mucho con el lateral izquierdo en banda. Bueno, Teo Quintero no subía por órdenes tácticas. Y por último, Chuchu Ramírez. Bueno, lo que había dicho previamente. Un partido que muy sacrificado de Chuchu Ramírez, tenía que correr y si corría al espacio de Kusanov le ganaba en la calzada. Después entraron primero Cariaco González, que a ver, anduvo bien, tuvo una que otra imprecisión, pero al fin y al cabo marcó muchas diagonales, cosa que no hicieron tanto Wilkerman Carmona como David Martínez, como incluso el propio Telasco, que después al final se animó. La verdad que entró bien Cariaco González desde el punto de vista táctico. Lástima la velocidad, un tema más que nada de la edad. Entró también Salomón Rondón, no mucho que rescatar.
También entró Carlos Sosa, muy lento Carlos Sosa, la verdad que entró impreciso. Para colmo encima falla el penalti de la tanda de penales, que bueno, eso ya es como un resultado más decorativo. Pero fue el único que falló, lastimosamente Carlos Sosa no anduvo bien hoy. Y por último entró Dervis Alfonso, que era el jugador ideal para este sistema que proponía Vizcarrondo. Porque Derby Alfonso es un jugador que en el Táchira lo hace tanto de lateral derecho como mediocampista por derecha. Y la verdad que las dos cosas las cumplió muy bien. De hecho, el partido contra Trinidad y Tobago, que a ver, ofensivamente, el partido de Derby Alfonso fue regular. Pero después marca 2 goles en el segundo tiempo que, a ver, yo siendo Orlando Vizcarrondo, yo incluso metía titular. Pero claro, confío mucho en Aramburu, que claramente hay que confiar mucho en el proceso del lateral derecho, que lo ha estado haciendo muy bien. Y después en Gleiker Mendoza también confió mucho. Es más, yo pensaba que iba a sacar a Gleiker Mendoza el primer cambio cantadísimo junto con Carmona. Lo decide dejarlo y deja a Dervis Alfonso el minuto 90. La verdad que yo siendo Alfonso, bueno, poquito de paciencia, pero también entra un poquito de esa impotencia, pero bueno, en fin. Bueno, fue el último partido de esta rueda amistosos. El primer partido contra Trinidad y Tobago fue un paseo. La verdad, 6 de la mañana vi ese partido. Primer tiempo me quedé dormido. Y este juego que fue un poquito más interesante. Parejito en los rankings los dos. 50 de Venezuela y 52 de Uzbekistán. Pero más allá de eso fue una linda propuesta táctica de Orlando Vizcarrondo. Pero lo que no ayudan son sobre todo las características de los carrileros. Lo que decía, Aramburu es un jugador muy defensivo. Pero Gleiker Mendoza es un jugador muy ofensivo, o sea, tiene dos vertientes, dos contracorrientes, por así decirlo. Entonces, claro, Gleiker Mendoza cuando la tenía, cuando intentaba encararlo, no se le ofrecía a nadie. Después, otra cosa que vi demasiado fueron los pases a espalda, o sea, siempre se le daba el pase al jugador que andaba de espalda, nunca darle vuelta a la jugada, nunca darle vuelta con el portero. Después en el segundo tiempo sí fue más tranquilo, pero en el primer tiempo Venezuela cayó mucho en la desesperación. Pero bueno, son detalles que más adelante la selección vinotinto sin duda alguna las irá refinando de cara al Mundial.